pero como recién cantábamos, el Señor nos limpió. Sí. Me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven ustedes? ¿Y cómo me ven? Dios me ve de una manera diferente a la que yo me veo y diferente a la manera que ustedes me ven. Y cuando nosotros venimos al Señor, es verdad como dice en Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en Juan 3 del 1 al 1, si quieren buscarlo ahí, pueden estar leyendo. Y el Señor viene, como recién cantábamos y veíamos, nos limpia, ¿no? De todo nuestro pecado y nuestra maldad. Pero no, como les enseñan en la escuela bíblica y a los niños, tenemos dos naturalezas, la nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Cuando venimos al Señor, nos limpia, sí, pero no seguimos con nuestra vieja naturaleza. El Señor nos limpia de todo pecado y maldad, pero seguimos en este cuerpo viviendo en este mundo. Y entonces dice ahí en Juan 3 del 1 al 21, que ¿se acuerdan con Nicodemo? Dice lo siguiente, vamos a ver rapidito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales más que tú las haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no cree, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacemos de nuevo y el Señor nos lava y nos limpia de todo pecado, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí nuevas. Significa que nuestra... Sí. Ah, muy bien. No. Hola. Si tiene un tic o soy yo que le estoy dando choque al micrófono. Dice que si no, que somos nueva criatura, que aquí son hechas, todas las cosas son hechas nuevas. Significa que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas, pero nuestro corazón y nuestra naturaleza sigue viviendo dentro de nuestro, ¿no? Nuestra naturaleza humana. Ahora, vamos a ver si no da. Acá. Seguimos teniendo esos pensamientos, ¿no? Nadie puede controlar la mente. O alguien de los que está aquí puede. No podemos. Por más que no quieramos a veces pensar en algo que nos preocupa, le damos vuelta a los pensamientos, ¿no? Le damos vuelta a nuestra mente. Y nuestra carne tiene que ser sacrificada todos los días como para darle lugar a Dios, ¿no? Como cantábamos. Ese peso que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos todos los días de ese peso de nuestro pecado que llevamos dentro. Y para que el Señor nos vaya limpiando en nuestro caminar, y más como decía Lucy, que se acerca la venida del Señor, ¿no? Cuanto más debemos de limpiarnos y de venir a Él. Vamos a estar viendo algunos personajes de la Biblia que el Señor nos deja en su palabra acá, el manual, ¿no? Nos deja ejemplos que debemos imitar y ejemplos de cosas que no debemos de hacer. En Génesis capítulo 3, del 12, el 12 y el 13, ¿cuántos se acuerdan? No lo voy a leer todo porque es conocido, de Adán y de Eva.
el primer ser humano que el Señor formó, ¿no? Génesis 3. Acá. Y el hombre respondió, el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Acá vemos que ninguno de los dos no tenía la culpa. Se justificaban, ¿no? No, porque la mujer que me diste, porque el hombre que me diste, no fue mi culpa, no, fue la culpa del otro. Y nosotros no hacemos lo mismo muchas veces, conociendo al Señor también, hacemos lo mismo. No, pero este me miró así, por eso yo le respondí mal. ¿Cuántas veces nos hablan mal? Si andamos en un buen día, nos pueden hablar mal y pasa. Pero si andamos medio con los cables cruzados o andamos con algún problema, nos hablaron mal y nosotros ¿qué hacemos? Hablamos mal también. Y siempre nos justificamos, no, pero él me habló mal primero, por eso yo le hablé así. Siempre tenemos una justificación, ¿no? No reconocemos que es mi carácter el que me lleva a hacer eso. Y después vamos a ver en Génesis el 12, también algunos versículos, no para ver nomás. El 12, del 11 al 19. Abraham en Egipto, ¿se acuerdan? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Acá Abraham, porque tuvo miedo, mintió, ¿no? ¿Miedo de qué? Miedo a la muerte, miedo de morir. Y tal vez nosotros no mentimos porque tenemos miedo a la muerte, pero tal vez muchas veces mentimos por conveniencia, por no perder un trabajo, por no perder una amistad. Yo veo que me miran todos muy serios, muy raros, se ve que solo a mí me pasa. y salimos al paso, ¿no? Y mentimos. No debería ser como creyente, no lo deberíamos hacer, pero nos pasa, no quiere decir que siempre, pero la carne quiere hacer lo suyo. Y acá, como Abraham, pero Abraham no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, pobre mujer. La mandó al frente, ¿no? En el capítulo, después allí, el 20, el 2, de nuevo Abraham mintiendo para salvarse. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Gades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, lo cual es casada con el marido. ¿No confiaba en el Señor? Pero en esos momentos, cuando tenemos alguna necesidad o algo, dejamos que nos domine el miedo, como a él, y hacemos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos que va a estar bien, lo que yo necesito, y hacemos las nuestras. Así como él lo hizo, por segunda vez, mandó al frente a la mujer, para que le fuera bien a él con miedo de morir, porque para conseguir, ¿no?, la vida, para conseguir, porque estaba en necesidad. ¿Cuántas veces en necesidad dicen, anda que el programa de familia te da? Por ejemplo, la otra vuelta me pasó, a mí, voy a decir.
había salido un anuncio de que daban tantas libretas en Brasil gratis teniendo el carnet de sistema único, eso, ¿no? ¿Tá? Fui a averiguar allá a ver cómo era el carnet, ese sistema único, para anotarme, para que dieran la libreta en Brasil. La libreta en Brasil sale bastante saladita, ¿no? Mi hijo pagó más de 3.000 reales porque tuvo que dar 5 veces el examen. ¿Tá? Y fui a averiguar, pero ¿qué pasa? Habían condiciones. Tenías que tener, no podías, digo, sí, tienes que traer los recibos, tenés que traer cuántos sueldos hay de la familia, cuántos cobran, cómo vives y todo lo demás. Y yo digo, fui a averiguar, ni fui más, porque ¿qué voy a ir a llevar si tengo tal sueldo de Jorge, está mi sueldo, tal sueldo de Juan Andrés? Lógico que no. Pero ¿cuánta gente miente para conseguirlo? En ese caso no lo hice. Otro ejemplo claro es el CPF ese que hacen ustedes. Sí. Cuando yo averigué me dijeron, pero tenéis que poner una dirección brasilera. Nosotros no tenemos CPF porque vivimos del lado uruguayo. Pero nos decían, no, si vos ponés la dirección de fulano, de mengano, de cigano y ya está. Y yo digo, pero eso es mentir. Sí. Yo no vivo en ese lugar. Bueno, Y el mundo se rige así, ¿no? Porque para todo hay que mentir. Si vas a sacar el carnet de buena conducta en la comisaría, también. Te piden una dirección y si vives del lado brasilero, da lo mismo, bueno, no se puede decir, pero a veces los mismos funcionarios te dicen, da una dirección de un familiar, pero después te advierten, mentir, no puedes mentir, es contra la ley o tal cosa y te citan la ley, si usted está mintiendo o algo. Pero te aconsejan, podés dar una dirección de un familiar, pero no vive como dice ella, es un familiar el que vive ahí. Y esas cosas se rigen y esas cosas vivimos, nosotros estamos en esta tierra. Fuimos salvados, pero aún vivimos acá en esta tierra, nos regimos por las leyes del mundo y vivimos en este cuerpo, ¿no? Y en 2 de Samuel 12:7, el profeta Natán confronta a David, ¿no? Si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahí, segunda. Dije primera, perdón. Entonces, ahí no, el profeta Natán confronta a David. Confronta a David por medio de una parábola, ¿no? Y lo confronta. Y él, ahí ya está, en la parábola, porque David había cometido asesinato, ¿no? Adulterio, bueno, una cantidad. Entonces, pero lo bueno que hay que aprender de David es que no eso, no hacer el adulterio ni nada de eso, sino en el versículo 9 dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, le dice Natán, haciendo lo malo delante de sus ojos. Pero en el 13, ahí debemos de aprender algo de David, que él no se justificó, dice. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él cuando fue confrontado con su pecado, no se justificó como estos otros que vimos nosotros, que la mujer que me diste, el hombre que me diste, la serpiente. No, él reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras cuando somos confrontadas con nuestro pecado. No justificar porque me hicieron esto, por eso yo lo hice, porque andaba en un mal día, porque estaba enferma, o porque esto, sino reconocer nuestro pecado delante de Dios, para que Él nos limpie y para que vaya sacando esas impurezas como vimos ahí, ¿no? Que quedan escondidas.
La hermana que nosotros fuimos al retiro de damas, la hermana enseñaba, ¿no? Cosas que tenemos muy guardadas en el corazón a veces. Y el Señor nos limpia de todo pecado y nos lava, pero después empieza un caminar con el Señor. Y al empezar a caminar con el Señor, nosotros somos confrontados con la palabra, el Señor nos va enseñando y nos va mostrando cosas que tenemos adentro que tenemos que sacar, como rencor, falta de perdón, resentimiento. Y muchas veces no entregamos, están escondidas, como decía la hermana, como veíamos en la ropa, está escondido. Parece limpio, pero eso está adentro. Pero cuando venimos y nos confrontamos con la palabra, el Señor nos revela. Por eso decía, ¿cómo yo me veo? ¿Cómo me ven y cómo me ve Dios? Cuando yo voy a la presencia de Él, Él me ve tal cual yo soy y me habla porque quiere limpiarme aún más de lo que ya hizo. Y mientras vivamos en este cuerpo, como le decía, hay una guerra en nuestro interior de la nueva mujer en Cristo y de la vieja, ¿no? De mi yo. Que eso va a estar aquí mientras vivamos, mientras venga el Señor o partamos a su presencia. En Gálatas vamos a ver 5 del 17 al 21, ahí sí, vamos a leerlo todo. Es que acá tengo marcado y se me... Si alguien lo tiene y lo quiere leer, puede. Porque aquí tengo varios pasajes marcados y se me escapan. Sí. 5 del 17 al 21, al 22. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Exactamente. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y en nuestro caminar con el Señor tiene que ir desapareciendo los frutos de la carne y tiene que ir apareciendo los frutos del Espíritu. No es automático y no somos perfectas porque el Señor nos va a perfeccionar cuando Él venga, en el momento que nos venga a buscar, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que dejar esas cosas. Si como lo hemos visto, testimonios de hermano, ¿no? Si una persona estaba en fornicación, ha venido el Señor y deja de hacerlo y arregla sus cosas con el Señor y arregla su matrimonio y todas esas cosas. La idolatría, los pleitos, los celos, las iras, la contienda, es algo que está dentro de nosotros, que nosotros pensamos que eso a veces está controlado y a veces nos sale. Tenemos celo del hermano, nos enojamos, tenemos ira, como decía, a veces, y tenemos que estar haciendo que el fruto del Espíritu vaya apareciendo, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia es creo que lo que más nos cuesta y más a las mujeres. Que nosotros estamos acá y ya estamos pensando en el mañana y todo eso, siempre vamos más adelantados. Tal vez a los hombres tengan un poco más de paciencia porque ellos son más tranquilos, ellos se preocupan con el hoy, con lo de ahora. Hay excepciones de mujeres y hay excepciones de hombres, no todos somos igual, pero la mayoría somos las mujeres. Dice Romanos 3, del 9, vamos a leer, eso sí lo tengo por acá. No hay justo, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera,
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo buscaba, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta. El sepulcro no precisa buscar porque sabemos que hay dentro un sepulcro. Hay cadáver, hay contaminación, hay muchas impurezas, ¿no? Y acá dice, es su garganta. Hay contaminación dentro nuestro. Como que con nuestra lengua bendecimos y maldecimos a la vez, como dice el Señor. No puede salir de nuestra boca, de una fuente, no puede salir agua dulce ni agua salada. No podemos bendecir y maldecir. Al contrario, una vez me tocó decirle a alguien que enseñaba de la palabra, y me sentía avergonzada por tener que estar hablando con alguien que enseñaba la palabra y decirle, pero el Señor, me salió que el Señor cuando había maldecido, ¿no? Pero digo, pero no, con otro pasaje que no tiene nada que ver. Pero el Señor dice que no, que debemos de amar a nuestros enemigos, aún a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a maldecir? Que queremos muchas veces que nuestra mente está, pasa. Porque como les decía, no tenemos control de nuestra mente ni nuestro pensamiento porque esa maldad ya está dentro nuestro. Y por más que nosotros vengamos a Cristo, ella quiere venir a nuestra mente y salir. Pero una cosa es que venga a la mente, que vamos haciendo el proceso en el camino del Señor, pues yo le doy muchas gracias a veces al Señor porque viene a la mente, pero no lo dije a la persona y no la herí. Igual no quiere decir que esté, ahí está, el dominio propio. No quiere decir que esté bien, porque igual con la mente lo estoy haciendo, pero ya ir en el proceso, ¿no? De estar en la presencia del Señor para que el Señor ir corrigiéndonos y hacer lo que a Él le agrada. Y otras veces, queriendo lo hago, y otras veces sin querer, porque tenemos un carácter fuerte o porque tenemos costumbre de responder de tal manera o hacer tal cosa, y ofendemos a los otros sin intención. Como decía Marcos el domingo, tenemos que tener cuidado y cuidar a los hermanos que son más débiles. Por eso, por ejemplo, mis padres me decían, y yo enseñé a mis hijos eso también, bromas no, porque las bromas siempre terminan ofendiendo. Y el mundo tiene esa costumbre de las bromas. Pero te lo dije en broma. Pero yo soy así sincero, y con la sinceridad vamos ofendiendo y vamos engañando, que dice con su lengua engañan, venenos de áspid y maldicen, porque cuánta gente nosotros conocemos, ¿no? Que con esa excusa, yo soy así, soy sincera, maldicen y ofenden a las personas. No, yo era así, tiene que ser. Ahora, yo soy nueva criatura, Dios, por el poder de Él, a través del Espíritu Santo, puedo ser diferente. Y ir llenándonos de Él para ir cambiando esas cosas. Y vamos a seguir viendo en Isaías, del 1, capítulo 1, del 1 al 6.
dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd, cielo, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeléis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Acá no, con el pueblo de Israel. Sufrió el juicio de Dios, pero había esperanza en el futuro, ¿no? Por la venida de Jesús, por la redención de sus pecados. Pero hoy en día nosotros vivimos en una sociedad parecida a esta, ¿no? Que hace todo lo malo, que a lo bueno le llama al malo. Si nosotros vamos a hablar, como se prohíbe hablar de Dios, enseñarles cosas buenas a los niños, y sin embargo le enseñan, como están enseñando en la escuela, como todos sabemos, de la sexualidad, y no es solo la sexualidad lo que enseñan, de las culturas, de muerte, de todas esas cosas. Y estamos viviendo en un tiempo como vivía el pueblo aquí, ¿no? Y dice Romanos 7, del 15 al 25, que ahí está el pasaje que tenemos como lema. Dice el siguiente, del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, lo hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Como dice acá, ¿cuántas veces nosotros, sabiendo el bien y no lo hacemos, hacemos lo malo? Por ejemplo, ir a la presencia del Señor. Qué maravilloso que es. Hoy hicimos este tiempo, ¿no? Para reunidas aquí, para estar juntos, escuchando la palabra del Señor, para compartir como cuerpo de Cristo. Pero en el día a día, nuestra comunión con el Señor, lo digo por mí en primer lugar, nos levantamos, como mujeres tenemos muchas actividades, ¿no? Tenemos que trabajar en la casa, tenemos que trabajar fuera, tenemos hijos, tenemos que hacer los mandados, un montón de cosas. Y sabemos que el bien, y para que el Señor nos ayude, es ir a su presencia. Pero ¿cuántas veces nos levantamos corriendo, nos vamos, hacemos las nuestras, hacemos las cosas y todo, y no hacemos ese tiempo, sabiendo, como dice acá, que es bien, sabiendo lo bueno? No lo hacemos. Ahí, cuando nos pasa algo en el día, ahí me acuerdo del Señor, socórreme o háceme esto, o ayúdame en esto, porque metí la pata. No lo hacemos, y eso es porque nuestra naturaleza, ¿no? Y como mujeres también, nosotros tenemos de resolver todo. Es otra de las males que tenemos. De resolver, de hacer, y entonces nos cuesta en esa área de venir al Señor,
de entregarle, mira Señor, quiero que tú hagas en mí. Nosotros estamos acostumbrados a resolver, a hacer, a movernos, y nos cuesta venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Lo hacemos cuando ya no damos más. Y muchas veces cuando estoy cocinando o algo, me acuerdo, y ahí empiezo a orar y a darle gracias al Señor y a orar con el Señor, ¿no? Pero ya, cuando estoy cocinando o cuando estoy haciendo otra tarea, no lo primero, sabiendo que es lo bueno estar en la presencia del Señor. Nos cuesta ir a su presencia. En el 18 dice, como dice ahí, mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Sin la presencia de Dios no podemos. Lucas 5:16, vamos a ver allí unos pasajes. De un ejemplo que nos dejó el Señor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor, siendo Dios, andaba con la multitud, andaba con la gente y necesitaba apartarse para estar con el Padre. Y nosotros muchas veces pensamos que no necesitamos, que lo podemos hacer solas. Nos cuesta apartarnos con el Señor. Para que todo eso, porque el Señor andaba entre la gente, andaba como nosotros andamos en este mundo durante el día, en contacto con todo tipo de gente, escuchando cualquier tipo de cosa. Es necesario que nos apartemos y nos vayamos al Señor, para que Él nos limpie, para que eso mugre, como tenía allí, no se nos pegue y no quede ahí, sino todo lo que recibimos y escuchamos, para que no quede en nuestra mente, sino para que el Señor nos limpie. Hoy me ha pasado muchas cosas este año, pero y no deja de pasar todos los días, ¿no? Hoy fui a comprar en un centro, ahí el centro comercial, y compré algo ahí, metieron el cambio y lo dieron todo junto así, lo guardé y lo puse en el bolsillo. Cuando fui a casa ahora, que tenía que comprar otra cosa, reviso la plata, que ando ahí para preguntarle a Paula si el banco la acepta. Me habían dado 200 pesos en el medio, faltándole un pedazo más o menos así, de los 200 pesos en el medio. Y, ay, ¿qué te da cuando te pasa eso? Enojo, ira, ¿no? Te enojas porque la persona se aprovecha de que uno de buen... No te lo aceptan, pero te lo dan. Engaño, como leíamos, ¿no? Y si vas con me ha pasado, si voy con un billete que tiene bastante cinta, no te lo aceptan en el mercado. No, está muy deplorable en el Muni, ahí al menos me dicen, no, está muy así, no te lo podemos aceptar, está todo bien. A mi marido siempre le pasan esos billetes, a mí no me había pasado. Porque yo siempre reviso, pero hoy no revisé. Entonces, y nos enojamos, ¿no? Porque pasa esas cosas y bueno, y tenemos que ir a la presencia del Señor, ir y maldecir a la persona o digo, yo no voy a ir al comercio. Porque después que saliste del comercio no hay reclamo, porque muchos tienen los carteles y eso, ¿no? No hay reclamo. Después porque va a decir, quién sabe dónde te lo dieron, yo no te lo di. Aparte, para que la persona siga mintiendo o haciendo más cosas malas, no voy a ir, digo. Y para yo evitar, yo también, más enojo y más frustración, ¿no? Entonces, debemos de apartarnos, como el Señor dejó el ejemplo acá. El ejemplo que vimos hoy de David, ¿no? De reconocer nuestro error y de apartarnos a orar como el Señor lo hacía. Y
Yo había puesto otras. Lucas 9:23 es. Acá. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si queremos seguir al Señor, tenemos que negarnos a nuestro deseo, a lo que nosotros queremos y seguirle y hacer como Él quiere. Y Isaías, vamos a leer 6, del 1 al 7, que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Acá cuando el llamamiento de Isaías, ¿no? Y cuántas veces venimos a la palabra del Señor, nos confrontamos con ella que es como un espejo y decimos, miserable, como dice acá, miserable de mí. No somos dignas, vemos nuestras fallas, somos expuestas a que Él nos examine y que Él encuentre todo eso, ¿no?, que está dentro de nosotros. Pero dice que acá que voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Para eso tenemos que venir al altar del Señor, para que esas impurezas sean quitadas, así como ese carbón tomado del altar aquí, tocando en la boca de Isaías, fue limpio, dice, tus pecados, para que cuando nosotros vengamos al altar del Señor, para cuando vengamos a la presencia, y ese altar lo tenemos que hacer no solo cuando venimos acá, lo tenemos que hacer el altar en nuestra casa, día a día, para ir a ese altar para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos purifique. Y vamos a ver en Efesios, falta solo Efesios y otro pasaje más, y ya termino. Efesios 5:27. Si alguien lo encuentra. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, como veíamos en la ropa, sin dobleces, porque los dobleces esconden impurezas. Y Primera de Pedro 1:16 es un mandato del Señor. Que no lo marqué tampoco. Acá. Uno 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso es que tenemos que santificarnos cada día. Por eso es que tenemos que dejar nuestra humanidad, dejar nuestro yo de lado y seguirle a Cristo, como leíamos. Hay una canción que yo le dije a Ceci el domingo,
Más de ti es. Yo quiero más de ti. Eso. Vamos a cantar esa canción. Y yo la invito a cerrar los ojos para hacer esa canción como si fuera una oración antes de orar. Para que el Espíritu Santo, para tener conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que dice esa canción, y realmente que esos lo quiéramos, ¿no?